Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida aquí al profesor Rubén Darío Ortiz de la Universidad de Cartagena, ¿cierto? Él nos va a hablar de un problema de temperatura y modelo de capa límite, ¿cierto? Le agradecemos, profesor, por aceptar la invitación y bueno, démosle iniciemos la charla, profesor. Iniciemos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Eh, a mí me toca hablar sobre un problema de temperatura y de método de capa límite. Mi nombre es Rubén Darío Ortiz, soy profesor de la Universidad de Cartagena. ¿Sí? Vamos a tratar hoy primero como un marco teórico el estado del arte, conceptos preliminares. Después vamos a hablar del problema de temperatura, una introducción y al final un resultado principal, ¿sí? Y por último, lo último que se ha logrado, que es el segundo término de la solución interna para el flujo de Poisson. Y por último, hay una solución numérica para el caso del flujo de Qt con Python, utilizando la tecnología de Python. Y al final, pues, una referencia. Entonces, el trabajo, nosotros iniciamos este trabajo con estudiantes de matemáticas. El primer estudiante que trabajó en este método de capa límite y temperatura fue Díaz. Entonces, nosotros hicimos un artículo en el 2015, Ortiz, Díaz y Marín, la profesora Magnolia de la Universidad de Cartagena también, y encontramos una solución analítica para el problema de temperatura con capa límite, ¿no? Teniendo un fluido ahí llamado el fluido de Qt. Son diferentes tipos de fluido. Después con Mercado, otro estudiante, Eduardo Mercado, que ahorita está en la maestría de la Universidad de Cartagena, maestría en matemáticas, cuando él estaba estudiando, haciendo la carrera para el grado, se unió al grupo de investigación Ondas, el mío, del cual yo soy director, y pues empezamos a trabajar en otro problema, pero ya con el flujo de Poisson, ¿sí? Y con él sacamos otro resultado, con Ortiz, Marín y Mercado sacamos otro resultado. Eso fue algo así por allá como en el 2019. Después él entró a la maestría y empezamos a trabajar un problema, esto es con asintóticas, ¿no? Entonces, las asintóticas tienen primer término, tienen segundo término, tienen n términos. Entonces, empezamos a trabajar el problema del segundo término, hallar el segundo término. Es como que igual una serie, sino que las asintóticas, pues no necesariamente convergen, ¿no? Entonces, son como más generales. Entonces, él trabajó el problema de Poisson conmigo y encontramos la solución del primer término con el flujo de Poisson. Bueno, la idea salió de este problema, salió del libro de Buch, un libro de métodos asintóticos para ingenieros y científicos, ¿ya? Y entonces ahí fue donde empezamos a trabajar, a estudiar ese problema, que es una aplicación de los métodos asintóticos. Bueno, hay otros libros como está el de Murray y el de Straub. En el de Straub nosotros estudiamos la resolución, como este problema está en una ecuación diferencial parcial, ¿sí? Que depende de X y depende de Y. Es un problema estacionario el que vamos a trabajar, pero en principio los problemas dependen del tiempo, ¿sí? Se trabajan las ecuaciones de Navier-Stokes, etcétera, ¿no? En las ecuaciones de Navier-Stokes, por ejemplo, aparece la ecuación del calor, donde interviene el fluido, está mezclado, después aparece otra ecuación, que es la ecuación del fluido, y aparece la conservación de la masa, y por último, si el fluido es, ¿cómo le llaman a eso? Que el gradiente de F por B se iguala a cero, ¿sí? Entonces, en el libro de Strauss lo que estudiamos fue un método de cómo resolver una ecuación diferencial parcial y pasarla a una ecuación diferencial ordinaria, ¿ya?
Entonces, si utilizamos un método que es de variación de variables, ¿sí? De combinación de variables, ¿ya? De ahí sacamos el método. Bueno, hay otras personas también que han trabajado, por ejemplo, con el flujo, otro nombre de flujo que combina QT, Poisson y Taylor, ¿sí? Otras personas, por ejemplo, que han trabajado han sido McKernan, Papadakis y Whitburn, ¿ya? Bueno, entonces ahorita, esta es una investigación de ahora, es nueva, pero entonces para poder entender este problema, pues entonces uno tiene que empezar de lo más simple. Es decir, tenemos que primero conocer qué es O mayúscula de F y O minúscula de F, ¿ya? Que pues entonces uno tiene que, es como, ¿para qué sirve lo mayúscula de F y para qué sirve lo minúscula de F? Entonces eso sirve para comparar funciones en una vecindad, ¿sí? En una vecindad de un punto o en el infinito, ¿ya? Entonces hay algunas referencias donde hablan de eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, están los símbolos de orden. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, F igual a O mayúscula de G cuando X tiende a 0, ¿sí? Y X 0 infinito. Bueno, entonces eso tiene su definición. Su definición, hay una de las definiciones que aparece aquí, que quiere decir que la G es como más grande que la F, o sea que uno está comparando la F y la G, y debe existir una constante K y debe existir una constante X1. Hay otra manera de identificar, por ejemplo, este que aparece ahí es cuando uno está comparando en una vecindad del infinito. Digamos que X tiende a un número muy grande, ¿sí? Que un errorcito aquí es cuando X tiende a infinito, entonces compara uno la función G de X con la función F de X. Tiene que existir una constante K y tiene que existir una constante D. Hay otras maneras, aquí aparece, por ejemplo, la definición, o sea, que uno compara la F con la G con O minúsculo, cuando X tiende a 0, ¿ya? Son muy parecidas las definiciones, o sea, son casi que equivalentes, la de O mayúscula con O minúscula, sino que hay una ligera diferencia entre ellas dos. Uno las puede ver, aquí está la definición con O pequeña también, ¿sí? Que existe una constante epsilon y que existe una constante m y también y se comparan las dos en el infinito. Esto es muy importante, eso que aparece acá. Es un teorema donde estamos relacionando lo anterior, donde estamos diciendo que si esto se cumple el límite cuando x tiende a 0 de f de x sobre g de x, y eso se cumple, entonces uno puede decir que f es O mayúscula de g, ¿ya? O sea, que ese límite tiene que existir, ¿ya? Pero uno cuando va a calcular estos límites puede encontrarse con problemas, con singularidades. Puede ser que el límite cuando x tiende a x0, que la función de abajo se vaya a 0 y la función de arriba también se vaya a 0, o sea que va a tener una indeterminación de la forma 0 sobre 0, ¿no? Entonces uno tiene que utilizar, por ejemplo, la regla de L'Hopital para resolver este tipo de problemas. Utiliza la regla de L'Hopital. Bueno, pues puede haber otras aproximaciones, de pronto tomar la función f de x como que si fuera series de Taylor, ¿no? F de x es una serie de Taylor y la g de x también en términos de la serie de Taylor. Pero puede pasar que pues también haya indeterminación entre las dos funciones. Entonces lo que uno hace en algunos casos es factorizar en la serie de Taylor de la f de x, factoriza los términos que tengan comunes con los de abajo. Por ejemplo, puede aparecer un x a la cuarta arriba y un x a la cuarta abajo. Entonces al cancelar eso, se va a desaparecer la indeterminación. O puede suceder que aparezcan, por ejemplo, algo así como series de Poisson, de Piso, perdón. Series de Piso donde aparecen las raíces cúbicas, raíces, digamos, elevadas potencia, por ejemplo, a las 3 medios, a 2 medios, etcétera, a las 5 medios, potencias de esas. Entonces uno no puede calcular inmediatamente esas series de Taylor, sino que tiene que hacer unos cambios de variables. Por ejemplo, si le aparece un raíz de x, entonces usted cambia la raíz de x por t, de tal manera que le quede, usted cambia después a t cuadrado
y eso es igual a X, y entonces eso ya le desaparece la indeterminación. Usted sabe que si uno tiene, por ejemplo, una raíz de X y le va a calcular la serie de Taylor a eso, no va a poder, ¿sí? Porque usted va a derivar eso y eso va a tener una indeterminación en X igual a 0, si está tomando el límite cuando X tiende a 0. De pronto acá, entonces aquí están las dos equivalencias. Aquí la O mayúscula es que el límite exista. Y aquí está la diferencia. El límite existe y además es 0. Entonces es una costumbre utilizar la O minúscula para esto. ¿Sí? La O minúscula. Se puede intercambiar la O minúscula con la O mayúscula, pero entonces la diferencia es acá que el límite existe y que es diferente de 0. Pues se ha tomado así como regla general, y es la de acá que el límite es 0. Entonces son las dos diferencias. El límite existe y es 0. Y acá se hace lo mismo, ¿no? Pues con Taylor o con lo que queramos, ¿no? Entonces más adelante en la próxima diapositiva les voy a mostrar que hay diferentes propiedades con los símbolos de orden, con la O grande o con la O minúscula. ¿Ya? Aquí está este listado. Aquí hay un listado desde la A hasta la L, y por ejemplo, esto en un curso, pues uno lo puede demostrar o lo pone a demostrar a los estudiantes, demostrar que O mayúscula de F más O mayúscula de F es igual a O de F. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con esto se utiliza mucho por ejemplo, cuando ustedes quieren mostrar una serie de Taylor y ustedes utilizan, por ejemplo, el paquete o el programa Wolfram Alpha o matemática. Ahí aparece, usted quiere, por ejemplo, la serie del seno. Y entonces le aparece, empieza X menos X al cubo sobre 3, más O de X a la 5. O de X a la 5 quiere decir que a partir de X a la 5, ¿sí? Es como que si uno pudiera factorizar ahí X a la 5. Entonces, si yo pienso en este O grande, por ejemplo, que fuera un X a la 5, y en este O grande de acá, que empieza en X a la 5, entonces este término de acá, la suma de términos ahí, de X a la 5 con X a la 5 de ese orden, pues va a dar de orden X a la 5. Lo mismo pasa aquí con la suma, lo mismo pasa aquí cuando coge uno y multiplica una constante por un O mayúscula. La constante se absorbe, ¿sí? Se absorbe dentro de la O mayúscula. O también puede haber una propiedad de que O mayúscula de una constante por F a la N es igual a O de F a la N, también se absorbe. Ya, para todo eso están las demostraciones. En todos estos casos son cuando X tiende a 0, ¿no? Siempre tiene que haber aquí faltó colocar cuando X tiende a 0. Todo es cuando X tiende a 0. ¿Ya? Entonces, y también hay propiedades, por ejemplo, O de F a la N, O de F a la N igual a O de F a la N más M, como que si estuviera multiplicando, sumando los polinomios, ¿no? Las potencias. Y acá la de los cocientes, O de F a la N sobre O de F a la M es igual a O de F a la N menos M. Estamos restando. Acá también como que si hubiera una compuesta, ¿no? Usted puede trabajar O minúscula de O de F igual a O minúscula de F, ¿no? Usted puede cambiar esto por una G y hacer su demostración. O sea, demostrar que O de G es igual a G, ¿no? Cuando X tiende a 0. Bueno, esto de acá, también una compuesta con O mayúscula, igual a O mayúscula de F, son propiedades. Aquí se puede intercambiar O minúscula con O mayúscula y da como resultado una O mayúscula. Para eso son los ejemplos. Y eso se encuentra en los libros. O mayúscula de O minúscula de F es O minúscula de O mayúscula, y eso da una O minúscula. Esta O mayúscula de F por O minúscula de F se puede ver como O minúscula de F por G por O mayúscula de G. Y aquí, por ejemplo, el seno de O mayúscula de F a la N es igual a O de F a la N cuando X tiende a 0. Entonces, piensen aquí, por ejemplo, en una serie de Taylor. Por ejemplo, la serie de Taylor del seno empieza en X y luego sigue más X al cubo, ¿cierto? Y entonces esa X, piensen que es como un F a la N. Una X igual a F a la N. Entonces, se sabe o se ha demostrado que seno de X es O
de x cuando x tiende a 0. Entonces piensen en eso. Entonces la x la cambian por x a la n. Entonces les queda esta demostración. Eso es como la heurística, ¿no? De la idea de la demostración. El coseno de O de f a la n es igual a 1 más O mayúscula de f a la 2n cuando x tiende a 0. El coseno empieza en 1, ¿ya? El coseno empieza en 1 cuando x tiende a 0. Eso tiene sentido. Entonces, cuando usted tiene coseno de x, empieza en 1 y la otra es 1 más x, ¿cierto? Entonces, haga de cuenta que esto es x y está cambiando la x por f a la n, entonces aquí le va a quedar o de x a la 2n. Acuérdense que la función coseno, la serie, ella tiene puras potencias pares, entonces por eso es que aparece este 2 aquí, ¿no? Y la función seno, la serie de Taylor, tiene puras potencias impares en x, entonces por eso es que aparece este acá. Entonces, continuamos. Aquí aparece, por ejemplo, lo que es, después sigue una teoría, digamos, uno quiere construir asintóticas, quiere construir, digamos, asintóticas, entonces tiene que tomar como sucesiones, como paquetes, o sea, en la más forma canónica de una asintótica phi sub n es, por ejemplo, tomar 1, epsilon al cuadrado, epsilon al cubo, etcétera, ¿no? Epsilon a la n. Entonces, lo que uno hace ahí para mirar si eso de verdad es una sucesión, una expansión asintótica, una sucesión asintótica, pues tiene que tomar el término posterior y compararlo con el término anterior. O sea, hay que tomar aquí, por ejemplo, si tomamos la estándar, por ejemplo, sería epsilon a la n más 1 con epsilon a la n. ¿Qué es lo que hay que hacer? Coger epsilon a la n más 1 y dividirlo por epsilon a la n. Eso se cancela, epsilon, quedaría epsilon a la n, se cancela con epsilon a la n y se toma el límite cuando epsilon tiende a 0, quedaría el límite cuando epsilon tiende a 0 de epsilon, pues va a ser 0, ¿no? Límite, porque es como que fuera la identidad, ¿no? Después uno piensa algo más general. Uno quiere cualquier función mostrar que sea asintótica, ¿cierto? Entonces uno ya aquí empieza a pensar es como en una base, ya empieza a pensar, ya no empieza a pensar, por ejemplo, en 1 epsilon al cuadrado, epsilon al cubo, en esos términos, sino, por ejemplo, seno de epsilon al cuadrado, seno de epsilon al cubo, ¿sí? Entonces ya una base, es como que si fuera una base, tener una base infinita ahí de términos, una base infinita de términos. Entonces, pues si te queremos describir o escribir una función en términos de esa base, pues tenemos que hallar los coeficientes, tenemos que hallar las coordenadas, ¿ya? Y entonces, si yo quiero decir que esta función es asintótica a esta sumatoria finita, ¿ya? Tengo que demostrar que esto de acá es O de phi sub m de x, ¿ya? Entonces, en ese caso, nosotros decimos que f de x es asintótico a sub 1 phi sub 1 de x más a sub 2 phi sub 2 de x más punto suspensivo a sub n phi sub n de x. O sea que en el caso canónico sería, por ejemplo, el phi sub 1 puede ser 1, como les dije, el phi sub 2 es epsilon, el phi sub n es epsilon a la n, o sea aquí 1, el de acá seno de epsilon y el de acá seno de epsilon a la n y poner acá una función, ¿sí? Una función y encontrar los coeficientes. Entonces, ahora viene el método de cómo los voy a encontrar, esos coeficientes. Entonces, dada la función f de x, dada la base que voy a tomar, tengo que haber primero demostrado que tengo una sucesión asintótica. Entonces, ya con esa sucesión asintótica ya puedo calcular los coeficientes. Tomo el límite cuando x tiende a x sub 0, ¿sí? Yo conozco f de x, conozco phi sub j, ¿sí? Y por ejemplo aquí, si yo voy a, por ejemplo, a calcular a sub 1, entonces esto de aquí no va a existir, me va a quedar f de x sobre phi sub 1, la primerita, y me va a quedar, y si quiero calcular, por ejemplo, a sub 2, entonces aquí sería a sub 2 igual al límite cuando x tiende a x0 de phi sub 2, aquí ya entonces va a existir a sub 1 phi sub 1, ¿cierto? Entonces hacemos esta diferencia y hallamos el término
el término a sub 2. Y si quiero calcular a sub 3, pues entonces ya tengo que tener aquí dos términos de esta sumatoria. Aquí sería a sub 3 y aquí sería phi sub 3. Y aquí pues ponemos la función phi de x. Entonces, hay ejemplos donde uno tiene una base y pues los coeficientes no existen, ¿no? Ahí pueden haber esos problemas, ¿no? Y tener otra base y los coeficientes existen. Entonces aquí hay un corolario que dice que si yo tengo una función f de x, ¿cierto? Y una región de existe al menos una expansión de la forma anterior, por lo menos una. Bueno, entonces aquí vienen las propiedades. Las propiedades de las expansiones asintóticas. Yo tengo, por ejemplo, aquí una función f de x y la puedo escribir como una expansión asintótica aquí como esta, ¿cierto? Y tengo una función f de x aquí y tengo acá su expansión asintótica, o sea que tengo diferentes coeficientes, ¿no? Tengo como quien dice aquí la misma base y tomo que x tiende a 0, ¿cierto? Y que esas existen en las regiones D y E. Ahí. Entonces también la combinación lineal, ¿cierto? De esas asintóticas también se puede expresar como la serie de lambda de lo a sub k por beta de beta sub k de b sub k. Es como que si se sumara término a término, ¿ya? Pero tiene que tener su hipótesis. Ahí aparece otra. Una expansión asintótica puede ser integrada, pero pues aquí dice que f tiene que ser una función continua, como hipótesis. Entonces yo tengo aquí que la función f tiene esta función, esto que está al lado derecho, esta serie, como la asintótica, y entonces yo puedo integrar término a término, ¿ya? Entonces puede integrar toda la asintótica. Para eso, pues uno verlo más extendido, tendremos que pues, hacerlo en un curso, por lo menos de un semestre. Aquí entonces, una expansión asintótica puede ser derivada. Supongamos que f de x es de esta forma, es una asintótica, donde f es una función diferenciable. Entonces, derivo la función, ¿cierto? Y la derivada, pues derivamos aquí término a término, ¿ya? Después acá viene, entonces, ya vamos entrando como más en tema, ¿sí? Lo que es la capa límite. Entonces, la capa límite existe muchos problemas físicos, digamos, cuando usted ve un barco que está entrando dentro de un canal, ¿ya? Y entonces él adelante de él, en su parte de adelante se van formando como unas olitas. Eso tiene que ver con fenómenos de capa límite. O puede suceder, por ejemplo, que usted va en el carro en la mañana y se le empaña el parabrisas. Eso también tiene que ver con la capa límite. O puede suceder que usted va en un avión y empieza a llover y se van formando, como usted va viendo que se va levantando el agua. Eso también tiene que ver en las alas, ¿no? Se va levantando el agua, eso también tiene que ver con la capa límite. O también, por ejemplo, que usted con la velocidad del viento, también en las alas se van formando capas límites. O también pueden haber capas límites, digamos, en los aviones. Los aviones no pueden volar sino hasta cierta altura, hasta una capa límite, ¿no? Y en el problema que yo les traigo, un problema de temperatura, hay unos números que se llaman los números de Peclet. Esos números son muy grandes y aparece un parámetro décimo. Siempre en esos problemas aparece un parámetro décimo que está multiplicando a la segunda derivada del problema, ¿ya? Entonces, para desarrollar esta teoría de capa límite, uno tiene que estudiar asintóticas, lo que se llama la asintótica exterior y lo que se llama la asintótica interior, donde está sucediendo el fenómeno, y tiene que estudiar lo que se llama el pegamento
el pegamento de Prandtl o la condición de Prandtl, ¿ya? Entre las dos, o sea, porque es que vamos a tener una solución interna y una solución externa, pero la solución interna y la externa van a estar separadas, entonces lo que uno hace es acomodarlas, pegar esas dos para que quede una solución continua, ¿no? Entonces, eso es lo que, de eso trata este fenómeno. Prandtl fue el que inventó este fenómeno, él se ganó un premio Nobel por hacer por trabajar en esta parte de la capa límite, ¿ya? Entonces, primero vienen lo que se llaman las expansiones interiores. Para la expansión interior uno tiene que hacer un cambio de variable. O sea, donde aparece la X, vamos a dividir por epsilon a la P y lo vamos a cambiar por la variable S igual a X sobre epsilon a la P, donde epsilon es un parámetro que tiende a 0 y P es un número que uno va a encontrar. Ya depende del problema. Y eso se utiliza es para la solución interna. Para la solución interna. También hay otra que es la solución externa. La solución externa, la expansión externa es más fácil de hallar. Es más fácil de hallar en el problema. Y después viene una condición que es la condición de pegamento de Prandtl. Este es el pegamento de Prandtl. O sea, uno relaciona la función externa, la solución externa. Aquí estamos tomando el primer término en X y tenemos que tomar el límite cuando X tiende a 0 y tomar el límite cuando S tiende a infinito. ¿Por qué toma S tiende a infinito? Ustedes vieron que ahí que tenía S igual a X sobre epsilon a la P y epsilon tiende a 0. ¿Ya? Entonces, ese epsilon tiende a 0. Si usted coge una variable y la divide sobre epsilon y epsilon tiende a 0, usted está ampliando la visión. Está ampliando la visión. Es como que si tuviera un telescopio. ¿Ya? Entonces la está ampliando y la puede ver mejor. Bueno, entonces después de que uno hace esa condición de pegamento, uno encuentra una constante. ¿Ya? Y esa constante es la constante de emparejamiento de la solución, que se pone al final, que es la que se resta. Entonces uno halla la solución interna, la solución externa y le resta el pegamento, la constante. La diferencia que hay entre estas dos. Y eso me da la solución completa. Bueno, entonces aquí sí viene el problema, ¿no? El problema de la temperatura. El problema de la temperatura, entonces, para eso tenemos que definir varias cosas. O sea, nosotros tenemos que definir, meternos en el problema es un problema complejo, el problema de las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿ya? En una primera, aquí, de las ecuaciones de Navier-Stokes, son varias, ¿no? Hay una que es esta, que depende de la temperatura, depende del tiempo, y aparece además una B que es que tiene que ver con la velocidad del fluido, o sea que y esta una K pues que tiene que ver con la temperatura, que es la difusión, y esta un término fuerza, una fuente de calor externo. Y esto pues la densidad y una constante C, ¿ya? Y después nos aparece de las ecuaciones de Navier-Stokes nos aparece esta otra ecuación. Es una ecuación también que depende del tiempo, pero esta ya es con la velocidad del fluido. La velocidad del fluido, este es un vector, depende de dos coordenadas, depende de U y de B. Ahí lo tengo como B, pero yo lo voy a escribir como U, B. ¿Ya? Es una B mayúscula. Acá aparece la presión, aquí aparece el fluido y esta es una constante, pues, de la ecuación que aparecen ahí. Esto que aparece acá es la continuidad de la masa, ¿sí? Otra ecuación que está involucrada en las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces acá aparece la densidad y aparece la velocidad del fluido. Entonces, inicialmente estos son vectores, son ecuaciones vectoriales. Y aquí, por último, aparece que cuando para un flujo incomprensible, pues tenemos que el gradiente escalarmente B es igual a 0. Bueno. Y pues estas son la terminología, ¿no? De la temperatura, de la velocidad,
P es la presión, tau es el tiempo, el gradiente aquí depende de tres componentes. Yo voy a trabajar con dos, ¿ya? Por la densidad, C, el calor específico, la conductividad termal, etc. Y la fuente de calor y la fuerza del cuerpo. Yo me voy a concentrar solo en una ecuación, que es la ecuación de la temperatura, pero le voy a quitar el tiempo, o sea, va a ser un fenómeno estacionario. Fenómeno estacionario que depende de dos variables, ¿no? Entonces va a ser estacionario y estas U y B van a ser lo que tiene que ver con el fluido, ¿no? Con el fluido. Entonces, aquí aparece uno sobre esta constante que es la constante de Peclet, que eso depende del fluido. Por ejemplo, si el fluido es agua, la constante de Peclet es una. Si el fluido es, por ejemplo, lo que hay en los termómetros, adentro es el líquido, ¿ya? Entonces la constante de Peclet es otra. Para cualquier líquido tenemos una constante de Peclet, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que la constante de Peclet es muy grande. Muy grande. Y aquí está la segunda derivada que yo les hablaba, la segunda derivada en el problema. ¿Ya? Entonces esto entra como un problema de capa límite. Problema de capa límite. Bueno, entonces, como tenemos que 1 sobre Peclet tiende a 0, ¿cierto? Y aquí estamos utilizando unos cambios de variable, estamos como quien dice, quitándole las dimensiones al problema. ¿Sí? Quitándole las dimensiones al problema. Entonces, y tenemos acá unas condiciones, ¿no? O sea, ahí vamos a tener una placa, yo no la hice, pero vamos a tener un problema, una capa, por ejemplo, entre 0 y 2. Con Díaz nosotros trabajamos fue el problema de QT, ¿sí? Y con Alexander el problema de QT y con Edward trabajamos fue el problema de Poisson, entonces acá es como que si fuera una línea recta y acá es como que si fuera una parábola, ¿no? Pero una de las componentes la tomamos igual a 0, B igual a 0 en estas dos, ¿ya? Y entonces empezamos aquí a resolver. Aquí vamos a trabajar ese problema de QT, yo voy a hacer una mezcla, ¿sí? Vamos a hacer aquí a trabajar. Es que el problema de QT se puede llevar el problema de Poisson puede llevar al problema de QT. ¿Ya? Y vamos a tomar B igual a 0. Y estas son condiciones iniciales. Aquí me dice que la T de W es menor que T sub 0. O sea que T sub 0 es una temperatura inicial que está al inicio en X igual a 0, un T sub 0. Y vamos a tener otras franjas donde tenemos una temperatura T de W. TW. Entonces al final es TW, arriba es TW, abajo es TW, en el lado izquierdo es T de 0. Bueno. Y esto fue el resultado que obtuvimos con Alexander Díaz, ¿ya? Para el fluido de QT. Entonces esto, mira aquí cómo interviene, aquí interviene X, interviene Y, interviene el parámetro epsilon, interviene también la función gamma, que es una función bien complicada, y hay que estudiarla, pues se demora uno bastante estudiando esta función. Esta función de aquí se llama función gamma incompleta, gamma de 1/3 y tiene otra variable. Incompleta es porque la función gamma empieza desde 0, es una integral desde 0 hasta infinito, mientras que la función gamma arranca de aquí, ¿ya? Entonces si uno quiere, por ejemplo, mirar el parecido con la función, entonces este término de acá tiene que tender a 0 para que este término de aquí de la función gamma incompleta se compare con gamma de 1/3. ¿No? Entonces esta es la solución. Bueno, aquí está el parámetro epsilon. El parámetro epsilon. Tenemos esto, la segunda derivada aquí. Aquí tenemos un laplaciano de la temperatura. ¿Sí? Entonces, debido a que tenemos una capa y eso es, hay una simetría entre las dos partes, eso uno puede partir. Esto, estudiar nomás con respecto a X. Entonces uno resuelve con respecto a X, obtiene esta solución, esta es una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Una ecuación diferencial sencilla de resolver. Y entonces tenemos aquí una solución en términos de exponencial. Podemos hallar las constantes A y B.
con las condiciones de frontera. Aquí están los valores de las constantes A y B, ¿sí? Acá tengo la temperatura, ya esta es ya reemplazando pues en la temperatura, ¿cierto? Y aquí como este término tiende a cero, cuando epsilon tiende a cero, este término acá tiende a infinito, entonces esto tiende a cero, ¿cierto? Entonces uno lo puede ver así, o sea, reduce un poquito más. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una expansión, esa vez con Alexander nosotros lo hicimos como término inicial de y utilizamos la expansión asintótica epsilon, mira, aquí está epsilon cuadrado, aquí está el T1 el T2 ¿sí? Lo hicimos así y entonces nos queda un sistema. Entonces nos sale una primera ecuación acá para O de 1, nos sale una ecuación diferencial para O de epsilon, ¿sí? Una que depende de X y de Y acá, una más complicada. Aparece para una segunda, para un tercer Profesor término Rubén, disculpe, aparece esta, dígame. le quedan 5 minutos. Ah, bueno, vamos a avanzar un poquito más. Ok, Bueno, gracias. entonces, después, como ustedes vieron antes, había una que dependía de Y, ¿cierto? Se hace un cambio de variable aquí y pues obtenemos entonces la interna, entonces, pero para la interna hicimos con la ecuación diferencial que estaba, hicimos un cambio de variable, ya esto es lo que utilizamos del libro de la combinación de variables, ¿no? La combinación de variables está aquí. Y nos dio una ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Esta delta de x pues tiene que tener una condición de que delta de 0 sea igual a 0 y resolvimos esto y aquí nos apareció la función gamma incompleta, que es esta aquí. Aquí está la función gamma incompleta. Si nosotros le ponemos un 0 aquí, tenemos la función gamma y tenemos gamma de un tercio. El delta de x aquí lo hallamos, ¿sí? El delta de x aquí lo hallamos, lo reemplazamos acá, porque aquí aparecía eta al cubo, esta es la función interna, ¿sí? Y este es el pegamento que uno hace para hallar el valor de la constante. Entonces, pues ya tenemos el valor de la constante, tenemos la función de la solución externa, la solución interna y menos la constante, entonces nos da la solución. Eso fue para el primer problema. Entonces con Edward ahora este sí es el problema de la ecuación de Poisson. En esa parte nos dio una ecuación diferencial ordinaria, pero con un término acá, o sea, una ecuación diferencial. En el problema anterior, para el primer término daba esto igual a 0. Aquí nos dio no homogéneo. Cuando la resolvimos, nos quedó esta solución aquí. ¿Ya? Entonces esta partecita de aquí la llamamos la solución, la parte homogénea y esta parte de acá la particular. Bueno, entonces terminamos acá con, no se me activa aquí la presentación, no sé qué tengo acá. Voy a mostrar esto, pero entonces voy a darle, ¿cómo hago para salir de la presentación? Es que hay aquí y nos vamos al final. Para que miren el programa que se hizo de diferencias finitas. Entonces, utilizamos Python, ¿sí? Aquí hay unas librerías, por ejemplo, la librería NumPy y la librería Matplotlib, que sirve para dibujar, y la NumPy pues, es para la matemática, ¿no? Y entonces, pues llamamos estos programas y ponemos a correr aquí el programa. Ponemos a poner diferencias finitas y esto nos va a dar, pues las matrices, nos va a dar la placa inicial, aquí va en un 2% que ha corrido. Esa matriz es una matriz de tamaño 40 creo que es 40 por 80 o por 800. Es una matriz que tiene, entonces tiene muchas entradas. Entonces esta es la parte inicial donde todo está y aquí se va generando. Mire aquí cómo se va calentando, ¿sí?
Se va calentando, la parte amarilla es la parte más caliente y por acá está frío, ¿no? Entonces está sucediendo el fenómeno. ¿Ya? A medida que avanza el tiempo, en una matriz muy grande, pues ella va a generar aquí otra de esas mismas, pero más arriba. Mira, ahí está. Vas viendo como esto es lo que llama el fenómeno de capa límite, ¿no? La variación que hay aquí. Es que no se está viendo la imagen, No se está Rubén. viendo la imagen. Miren. No. ¿Cómo hago para presentar pantalla? Mm, Deje de compartir, profesor, y comparta nuevamente la pantalla. compartir. A ver. Acá. Aquí. Eso me lo hubiera dicho hace rato. Ahí está, mira. Ahí está el fenómeno. ¿Cómo está sucediendo? Y esto de acá. Ya no me deja subir porque el programa ya está corriendo. Este es el fenómeno que está sucediendo. ¿Ya? Este es el último. Él no ha parado. Ahí está trabajando. Pero eso es el fenómeno que está ocurriendo aquí de capa límite, ¿no? Está avanzando. Como la temperatura, miren. Miren cómo va avanzando. Aquí está más caliente, aquí está menos calientito, acá está menos caliente, acá está menos caliente y por acá está todavía frío. ¿Ya? Está frío. Nosotros aquí utilizamos, es como decir que aquí tenemos temperatura 1 y por acá tenemos temperatura 0. ¿Sí? Eso nosotros hicimos el método de Gauss-Seidel, utilizamos aquí para resolver este problema, pero exactamente nos tocó hacer como una variante de Gauss-Seidel porque no se podía hacer las sustituciones anteriores inmediatamente. ¿Ya? Entonces, eso era todo. Les quería dar muchas gracias por la... Muchas gracias, Rubén. Una preguntita, a ver quién tiene Dígame. preguntas, comentarios. Ok, entonces demos por finalizada esta sesión y vamos a la siguiente. Muchas gracias, Rubén, por Bueno, muchas tu gracias, charla. Héctor. Listo, Sí. pues. Bueno. Ahí.